amada iglesia, Dios continúe bendiciendo sus vidas grande y poderosamente. Qué momento tan especial, de verdad, qué manifestación tan palpable y tan evidente del Espíritu Santo. Qué hermoso, de verdad para mí es todo un privilegio y una bendición poder encontrarme con cada uno de ustedes en esta mañana nuevamente para seguir compartiendo la hermosa y poderosa palabra de Dios, pero sobre todo para seguir creciendo en los caminos del Señor y seguir alineados, seguir abrazando su buena, agradable y perfecta voluntad. Amén. Agradezco, por supuesto, a mi amado Padre Celestial, porque gracias a esa fidelidad, gracias a esa misericordia, como lo decía en la oración, pero sobre todo gracias a su infinito e inagotable amor, una vez más puedo estar delante de todos ustedes trayendo, compartiendo y predicando la hermosa, maravillosa y poderosa palabra de Dios. Amén. En esta mañana quiero entregarles una corta enseñanza, la cual he titulado Una gloriosa encarnación. En producción nos va a estar apoyando, vamos a ir viendo algunas láminas a medida que yo vaya desarrollando el bosquejo que tengo acá como tal. Gloriosa encarnación. Si pueden, por favor, acompáñenme con sus Biblias, después estaremos orando, al libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960 y leo la hermosa y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pueden, por favor, solo unos segundos, vamos a estar de pie en señal de reverencia y respeto a ese que nos ha dado absolutamente todo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana quiero darte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Queremos entregarte todo este culto, Señor. Los 3 cultos queremos colocarlos en tus preciosas y poderosas manos, Señor, para que tú obres y para que tú hagas conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Que en esta mañana tu palabra traiga bendición a cada una de nuestras vidas, Señor. Que en esta mañana tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, nos ministre, nos exhorte, nos abrace, Señor, nos consuele, nos enseñe, traiga unidad, Señor, traiga amor, traiga liberación, Señor, traiga paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú puedes dar, Señor. Que tu palabra nos permita, Señor, seguir estando preparados para toda buena obra, pero sobre todo para que cada uno de nosotros, como verdaderos hijos de Dios, hagamos y continuemos alineados a tu perfecta voluntad, Señor. Cedo el control absoluto en tus manos y te pido que me uses, Señor, que toda palabra que hoy salga de mis labios, de mis pensamientos, emane, sea guiado y direccionado únicamente por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Úsame, pero únicamente para la gloria y honra de tu nombre. Yo entrego todo en tus manos y te doy gracias anticipadas, Señor, por las cosas especiales, por las cosas maravillosas, por ese obrar milagroso y sobrenatural que en esta mañana tú harás en la vida de cada uno de nosotros. Oro y te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y en él te damos un fuerte aplauso. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Veamos, luego de haber leído el versículo bíblico, veamos una pequeña definición de lo que traduce literalmente la palabra encarnación según el diccionario de la Real Academia Española. Hemos definido Navidad, hemos definido muchos aspectos en estas 2 últimas prédicas que hemos tenido al comienzo de este mes, bajo la temática La Primera Navidad, es lo que estaremos abordando durante todo el mes de diciembre. Pero veamos entonces qué traduce la palabra encarnación. Y dice así el diccionario de la Real Academia Española: acto misterioso de haber tomado carne humana el Verbo divino en el seno de María. En el contexto del cristianismo, la encarnación es la transformación que llevó adelante el Verbo divino al hacerse hombre. Se trata de un acto, y vuelve y menciona, se trata de un acto misterioso que supone que el Verbo divino, a Dios Hijo como segunda persona de la Trinidad, tomó carne humana en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Mis hermanos, aunque la palabra encarnación, así como usted la escucha, literalmente no aparece
En la Biblia como tal, por supuesto, todos los que la hemos leído, todos sabemos que sobran suficientes versículos bíblicos y todo tipo de soporte, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios que nos muestra, que nos enseña desde todo punto de vista, implícita y explícitamente, que el Hijo, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es decir, que la segunda persona de la Trinidad, ¿qué ocurrió? Se hizo carne, habitó entre nosotros, nació de una mujer virgen, nació en un humilde pesebre y nació, como lo dice el versículo que acabamos de leer, y nació bajo la ley. Ahora, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Qué da inicio? ¿Cómo se origina todo este proceso de la encarnación como tal? Nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo levantó su mano y le dijo a su Padre: Padre, ofrenda, holocausto, sacrificio y expiaciones por el pecado. Ese es el origen de la encarnación. No quisiste ni te agradaron. Heme aquí, dice literalmente la palabra de Dios: oh, yo vengo pronto. Heme aquí, envíame a mí para hacer tu voluntad. Quítalo primero, le dice al Padre, para establecer esto último. Ya vamos a ver de qué se trata eso primero y de qué se trata esto último. Lo cierto es que gracias a que Jesús levantó su mano, se entregó, se encarnó y se sacrificó voluntariamente por amor a cada uno de nosotros, desde ese momento cada uno de nosotros, iglesia, fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos justificados, fuimos santificados, todos y cada uno, se escuche bien, iglesia, todos y cada uno de nuestros pecados fueron expiados. Dice literalmente la palabra de Dios que fuimos lavados totalmente y fuimos limpiados de todos nuestros pecados con el derramamiento de la sangre del Cordero, mis hermanos. Y no solo eso, sino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es para que entendamos verdaderamente la importancia de todo esto. Mis hermanos, nos dio una posición, lo que nunca hubiese hecho nadie. Nos dio un estatus, nos reconoció, nos dio un valor, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, mis hermanos. Y así como lo dice el versículo que acabamos de leer, mis hermanos, nos dio el privilegio, la oportunidad, la bendición, pero sobre todo la potestad, no solamente de ser hechos, no solamente de ser adoptados, sino también de ser llamados hijos de Dios. Amén. Fíjense, en alguna oportunidad dijo, todos lo han escuchado, el pastor y evangelista Billy Graham, que el mayor acontecimiento o el acontecimiento más importante de la historia, fíjense este intercambio de ideas, no fue que el hombre subiera y pisara ¿qué? Y pisara la luna. Entonces él agrega, dice, el mayor acontecimiento, el acontecimiento más importante a lo largo de toda la historia de la humanidad fue que Dios se encarnara, fue que Dios bajara y pisara la tierra. Ese sí es el mejor, ese sí es el mayor y ese es el más importante de todos los acontecimientos a lo largo de la historia de la humanidad. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, por ese momento en el cual el Verbo se hizo carne. Gloria a Dios por ese momento en el cual el Verbo habitó entre nosotros. Gloria a Dios por ese momento en el cual Jesucristo levantó su mano, se encarnó, se hizo hombre, se entregó y se sacrificó por amor a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios literalmente, por ese momento en el cual el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y esta humanidad, la humanidad, cada uno de nosotros, vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracias y de verdad. Amén. Permiso. Quiero ponerlo muy brevemente en contexto, pero sobre todo para que entendamos esa verdadera importancia del nacimiento de Jesús. Y les voy a explicar algo muy brevemente. Fíjense, desde la creación del hombre hasta precisamente, y nos vamos a enfocar ahí, hasta el nacimiento de Cristo, hasta el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos, la humanidad prácticamente lo único que había hecho, ¿saben qué habíamos hecho nosotros como humanidad a lo largo de todo ese tiempo? Lo dicen todos los libros proféticos: desagradar y desobedecer a Dios. No estoy diciendo que después del nacimiento de Jesús la humanidad fue perfecta, la humanidad cambió en su totalidad. Ahora nosotros somos esa dispensación ejemplar para el resto de todos los periodos o administración del tiempo que han tenido lugar antes del nacimiento de Cristo. Absolutamente no, mis hermanos. De hecho, cuando miramos las estadísticas, somos aproximadamente casi 8,000 millones de habitantes en esta tierra. Perdón. Y aproximadamente, cuando mucho, hay estadísticas que dicen que solo
600 millones, otros 700 millones, otras 800 millones. Solo ese número de personas. Estoy muy próximo a una gripe, pero en el nombre de Jesús nos declaramos sanos. Solo 800 millones de personas han aceptado a Jesús a nivel mundial como su Señor y su Salvador. Es decir, que estaríamos hablando, si decimos que somos 8,000, estaríamos hablando de un 10, de un 11, de un 12. Algunos estadísticas muy optimistas alegan que solamente un 15% ha reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Qué pasa con el otro 85%? Sigue viviendo a espaldas de Dios, sigue viviendo en desobediencia, sigue viviendo en rebeldía. Es decir, que lo que está ocurriendo ahorita es muy parecido a lo que ha ocurrido a lo largo de 4,000 años. Mis hermanos, y todos sabemos que esa desobediencia, que esa rebeldía, ya van a ver por qué les estoy explicando esto, trajo grandes y fatales consecuencias para toda la humanidad. Trajo grandes y fatales juicios para toda la humanidad. ¿De qué juicios estamos hablando? Solamente les voy a enumerar algunos. El juicio, ¿cuál fue el primer juicio en la humanidad? La expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. También lo vemos en el juicio del diluvio. También lo vemos allá en la dispersión de la torre de Babel. También vemos el juicio bajo la esclavitud del pueblo de Israel durante 430 años allá en Egipto, con la dispersión de las tribus, una en cautiverio en manos de los asirios y la otra en cautiverio en manos de Babilonia por 70 años. Juicios de hambruna, juicios de sequía, juicios de desolación, juicios de devastación, juicios de destrucción. Mis hermanos, Sodoma y Gomorra, todos conocemos esas historias, y me estoy pasando muy someramente, muy superficialmente sobre todos los periodos de tiempo o dispensaciones, como se conocen literalmente, que dieron vida o que existieron antes del nacimiento de Jesús, porque allí es que nos vamos a enfocar. Es decir, o en otras palabras, estamos hablando de una humanidad que por aproximadamente 4,000 años, recuerden que de Adán a Abraham hay 2,000 años aproximadamente, y de Abraham al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 2,000 años más, son 4,000. Estamos hablando de 4,000 años aproximadamente en una humanidad en donde vivió totalmente a espaldas de Dios. Hermano José está seguro, todos los libros proféticos dicen que el llamado siempre fue: volveos a mí para que yo pueda volverme a ustedes. Un pueblo, una humanidad que vivió en rebeldía, en desobediencia, guiado solamente por orgullo, por vanidad, por prepotencia, por todo aquello que a Dios no le agrada, sumergidos en aberraciones e inmoralidades sexuales sin precedentes. Y lo voy a resumir solo en una línea, mis hermanos: una humanidad y un pueblo que sencillamente ni cumplió ni obedeció lo que Dios, o los mandamientos, los mandatos, los decretos, los preceptos, los estatutos, el nombre que queramos darle, mis hermanos, no lo hizo. Y era el mismo Dios que le había ordenado eso a la humanidad y a su pueblo como tal. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios por su palabra. ¿Por qué les digo todo esto? Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver este versículo? ¿Qué tiene que ver toda esa historia superficial desde Cristo hacia atrás? Mis hermanos, porque la única manera posible que existía para corregir todos esos errores, cuando señalo hacia atrás me estoy refiriendo al nacimiento de Jesús hacia atrás, la única manera posible que existía para corregir todas esas fallas, todas esas desviaciones y atrocidades que la humanidad y que un pueblo había cometido, era únicamente que la segunda persona de la Trinidad se encargara. Solo podía hacerse a través del nacimiento de Jesucristo, a través de esa entrega voluntaria y a través de su sacrificio. Mis hermanos, no había otra forma. Ninguno de nosotros, y hablo como humanidad, como hombres, como seres humanos, nunca hubiésemos podido cumplir la ley. Solo Cristo podía hacerlo, solo Él podía cumplir la ley. Por eso era necesario que naciera bajo la ley. Por eso fue necesario que Él nació bajo la ley. Mis hermanos, solo Cristo Jesús podía hacer un sacrificio una vez y para siempre. Y no solamente eso, sino un sacrificio que verdaderamente agradara a Dios. Esta es la razón por la cual, dice la palabra de Dios allá en Romanos, creo que 3:25, la razón por la cual nuestro amado Padre Celestial envió a su único Hijo. No envió al que estaba desocupado,
no envió al vago, no envió al menor porque quizás era el que menos quería, no envió al que tenía, bueno, este dentro de cada asignación de los hijos, a ti te toca esto. No, hermanos, envió a su único hijo, al que no conoció pecado, dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta acá los quería traer, mis hermanos, porque aparte de ser la verdadera importancia del nacimiento de Jesús, cuando lo llevamos a nuestros tiempos, cuando lo llevamos ahorita en diciembre, mis hermanos, este es el verdadero significado de la Navidad. La siguiente lámina. Este es el verdadero significado de la Navidad. No son las bambalinas, no es el arbolito, no son los regalos, no es la yaca, no es el pan de jamón, no son los regalos, no es el intercambio, no es esa guirnalda, no son los adornos, no es la cena. Va mucho más allá de todo eso, mis hermanos. El verdadero significado de la Navidad es recordar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo levantó su mano, se encarnó, se sacrificó y se entregó por amor a cada uno de nosotros. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Recordar que Cristo Jesús vino a este mundo para salvarnos, mis hermanos. Que Cristo Jesús vino a este mundo para librarnos del pecado y llevarnos a ser siervos de la justicia, para librarnos de la ira venidera de Dios, para reconciliarnos con el Padre. Cuando a usted le pregunten cuál es el verdadero significado de la Navidad, ¿por qué lo celebran? Lo celebramos porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó por amor a nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Amén. El ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Juan 10:10. Pero yo he venido, pero yo me he encarnado, pero yo me he hecho hombre para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Eso era manera de introducción. Hoy quiero solamente entregarles muy puntualmente 3 aspectos, pudiesen ser 3 beneficios, 3 bendiciones que nosotros recibimos con la encarnación y con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primero de ellos, ese que está ahí. Mis hermanos, si hay algo que debemos recordar cada uno de nosotros como verdaderos hijos de Dios, no solo en Navidad, lo venimos conversando durante todos estos días, sino todos los días de nuestras vidas, es precisamente que el Hijo, que la segunda persona de la Trinidad se encarnó y se entregó para reconciliarnos con el Padre, y para que por medio de Él, solo para que por medio de Jesús pudiésemos abrazar ¿qué? La promesa de la salvación y de la vida eterna. No hay otro, mis hermanos, en el cual nosotros podamos obtener salvación y vida eterna. Dice Juan 3:16, todos no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas 19:10, a mí me encanta este versículo. Porque el Hijo del Hombre, ¿ese es quién? Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son solamente versículos para justificar el tema de la salvación como tal. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiero que se queden ahorita con esto cuando les digo, cuando resalto la palabra todos. Y 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos han sido vivificados. Mis hermanos, como consecuencia, fíjense en función al último versículo que acabo de leerles, que es aquel que está allá, como consecuencia de la desobediencia o del pecado que cometió Adán y Eva, ¿saben cómo estábamos cada uno de nosotros? Creo que lo mencionó Karel mientras estaba adorando. Estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Literalmente éramos, lo dice Pablo, lo dice Santiago, éramos enemigos de Dios. Estábamos cada uno de nosotros constituidos enemigos de Dios. Pero gracias a esa gloriosa encarnación, gracias a esa entrega voluntaria y gracias a ese sacrificio, mis hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaría tumbando, estaría derribando esa pared, ese muro de contención que nos separaba de Dios. Con ese sacrificio, con esa entrega, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos estaría reconciliando con el Padre. Y no solo eso, sino que nos estaría dando acceso directo a la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Y desde ese preciso momento, usted y yo, como hijos de Dios, usted y yo, como una iglesia de sana doctrina movida por el Espíritu Santo, desde ese preciso
preciso momento, cada uno de nosotros tendríamos un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador tiene nombre y apellido. Y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ese que se encarnó, ese que se entregó, que se sacrificó, que fue exaltado, pero que va a volver como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben algo? Estamos hablando de la salvación. O sea, Jesús vino a darnos salvación y vida eterna. ¿Pero vino por quién? ¿Por algunos o vino por todos? Ya leímos 4 versículos que dice literalmente que vino por todos. Pero yo quiero mencionarles algo muy puntualmente, porque yo sé que es un tema muy delicado. De verdad lo voy a decir y lo voy a exponer con mucha responsabilidad. Y pido en ustedes la mayor madurez espiritual posible para que entre todos entendamos esto. A veces no tocamos temas por miedo, mis hermanos, pero yo estoy convencido, yo lo oraba mucho a Dios y yo digo, esto no puede quedar por fuera, porque entonces algunos vemos algunas corrientes, inclusive bajo estudios teológicos, pero a la luz de la palabra de Dios nosotros entendemos que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios de amor y que no pudo haber venido por unos y por otros no. Esto no tiene sentido. ¿Por qué les digo todo esto, mis hermanos? Porque hay algunas corrientes, hay algunos autores, no son muchos, son pocos de verdad, no son muchos, pero ellos siempre han intentado justificar, entre comillas, a la luz de la palabra de Dios, que nuestro Señor, que nuestro Dios, nuestro amado Padre Celestial, el creador de todas las cosas, predestinó, escuche bien, esta palabra da escalofrío, predestinó a un determinado grupo de personas para que alcanzaran la salvación y a otro determinado grupo de personas para que fuesen condenados por toda la eternidad. San Agustín de Hipona, la posición calvinista de Juan Calvino, todos hemos en algún momento escuchado eso, mis hermanos, y utilizan versículos bíblicos para sustentar esta idea. Por ejemplo, Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, para que Él fuera sencillamente nuestro hermano mayor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es un versículo. Utilizan otro versículo, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere o del que más corre. No importa lo que usted haga, porque esto solo depende del que Dios tenga misericordia. Esos son los versículos que ellos utilizan y yo voy a respetar, porque no se trata de que ninguno de nosotros nos paremos acá para burlarnos de una religión, para burlarnos de una posición o de una doctrina. Dios a todos nosotros nos libre de esto. Esto es solamente para aclarar algunas cosas, algunas corrientes a la luz de la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Esto quizás sea algo sacado de contexto, algo totalmente fuera de contexto. Recuerden que uno de los principios de la hermenéutica es que un texto sin un contexto es un pretexto. ¿Pero un pretexto para qué? Para justificar sencillamente lo que el hombre quiere decir, lo que el hombre quiere vender, y extrae de manera intencional algunos versículos bíblicos para terminar de darle sustento a su idea o a su teoría. Pero nosotros no nos vamos a poner que Calvino dijo esto, que Arminiano dice el otro, que San Agustín, que fue el que comenzó, dijo esto. No, mis hermanos, vamos a ver qué dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque si yo entiendo que Dios predestinó a un grupo para salvación y a otro para condenación, ¿para qué entonces Dios me dio a mí libre albedrío? Entonces yo verdaderamente no tengo potestad para elegir entre el bien y el mal, para elegir entre salvación o condenación, o para elegir verdaderamente seguir a mi Señor y Salvador Jesucristo o sumarme a las filas del enemigo. Hasta acá me están entendiendo. Estoy tratando de hacerlo muy sencillo, muy básico. Pero vamos a ver ahora qué dice la palabra de Dios y que cada uno se lleve la posición que Dios le va a revelar y le va a mostrar en función al Espíritu Santo que tenemos en nuestros corazones, porque vamos ahorita a demostrar que Jesús verdaderamente sí vino a darnos a todos salvación y vida eterna. Lo leímos, Juan 3:16. ¿Qué hacemos con ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios, ya no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la primera persona de la Trinidad, que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo, no dice para los que yo predestiné para salvación, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, esa es la clave, creer, y serás salvo tú y tu casa. Todo aquel que invocar el nombre del Señor
serás salvo. La palabra de Dios en Romanos 10, del 9 en adelante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres verdaderamente en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, y a eso a Dios le agrada, que movamos nuestros labios, se confiesa para salvación, mis hermanos. Cuando unimos, dice la misma palabra de Dios allá en 1 Tesalonicenses, que Dios a ninguno de nosotros nos ha puesto para ira. Esto es mucha tela que cortar, de verdad. Me estoy metiendo en aguas muy profundas. No nos ha puesto a ninguno para ira, sino que nuestro amado Padre Celestial nos libra de la ira venidera. Todos saben a lo que me refiero cuando hablo de ira venidera, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misma palabra de Dios por medio del apóstol Pablo dice que Él a ninguno de nosotros nos ha puesto para condenación, sino para que alcancemos salvación únicamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si decíamos ahorita, hace unos minutos, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, entonces literalmente todos estábamos perdidos. ¿Y a qué vino Jesús? No vino fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Jesús vino a buscar y a salvarnos a cada uno de nosotros. Jesús vino a buscar y a salvar a toda la humanidad, a todo aquel que levantara su mano, así como Él la levantó arriba, que la levantara para aceptarlo a Él públicamente como su Señor y su Salvador Jesucristo. Allí es donde radica la verdadera importancia de la encarnación y entrega de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y voy a cerrar con un versículo que leía mi esposa al comienzo de la enseñanza. Dice Juan 3:17, después del que leímos al comienzo, que Dios, escuche bien, la primera persona de la Trinidad, no envió a su Hijo para condenar este mundo, sino para que este mundo fuese salvo por medio de Él. Mis hermanos, más claro imposible. Cuando nos adentramos a la palabra de Dios, entendemos desde todo punto de vista que Dios, por amor a toda la humanidad, que Dios, por amor a cada uno de nosotros, envió a su único Hijo a salvarnos a nosotros. Y también entendemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad, levantó su mano, se encarnó, se entregó y se sacrificó. Y gracias, mis hermanos, gracias a esa entrega, gracias a esa encarnación y gracias a ese sacrificio, hoy cada uno de nosotros y todo aquel que acepte a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿sabe qué? Alcanza y abraza nada más y nada menos que la promesa de la salvación y de la vida eterna. Amén. Juan 5:24, de cierto os digo. Cada vez que escuchen de cierto, y dos veces, el que está hablando es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De cierto os digo que el que oye mi palabra y el que crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Amén. Así que creo que queda muy claro, mis hermanos, que Jesús vino por toda la humanidad y que eso de la predestinación, bueno, nos tocará quizás seguir estudiando, pero lo que nos muestra y nos revela el Espíritu Santo es algo totalmente contrario. Repito, respetando siempre con mucha madurez, con mucha ética, a la luz de la palabra de Dios, cualquier otro tipo de posición y doctrina. Un segundo aspecto que encontramos acá es que Jesús, ahí lo tienen, Jesús vino a este mundo para dejarnos una firme esperanza. Dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 7, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación y mi Dios me escuchará. Salmos 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A mí me encanta esta otra versión del mismo Salmos 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? Eso debemos decir cada uno de nosotros a diario. ¿Por qué me voy a angustiar? Porque nuestras tentaciones, nuestras pruebas, procesos, nuestros ataques allá afuera no son solamente los domingos, no son solamente los miércoles, son todos los días de nuestra vida 24/7. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Dios y mi salvación. Amén. Mis hermanos, el nacimiento de Jesús, digamos, es el precedente. Decimos a nivel de proyecto que es el hito. Es ese hito, nosotros marcamos ciertos puntos que son claves, que son importantes, que son medulares y que nos muestran una partida definida de lo que puede modificar o no un determinado proyecto. Eso representa el nacimiento de Jesús. Es el hito, mis hermanos. Es el punto cero en el eje de coordenada que marcó y definió una firme esperanza para toda la humanidad. Porque si decimos que Él vino
por todos y cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Él no vino por católicos, Él no vino por cristianos evangélicos, Él no vino por mormones, Él no vino por adventistas del séptimo día, Él no vino por testigos de Jehová. Él vino absolutamente por todo, porque no vino a ser una religión, sino una relación, para que en intimidad, con constancia y con genuinidad, cada uno de nosotros a diario lo busquemos. Amén. Entonces, mis hermanos, marcó una firme esperanza, como dice el profeta y el salmista, esa firme esperanza de saber que aún en medio de la aflicción, que aún en medio del dolor, que aún en medio de la prueba, que aún en medio de la escasez, que aún en medio de las complejidades financieras, que aún en medio de lo que nuestros ojos carnales puedan estar viendo y no podamos estar entendiendo, porque yo no creo que, a mí me pasa, yo a veces veo que ocurren cosas y digo, no entiendo si estoy orando por esto, si quiero esto, si... Pero bueno, Señor, yo sigo confiando en que tu voluntad es buena, agradable, perfecta. De eso se trata, mis hermanos, es de mantener esa firme esperanza de que aún en medio de cualquier prueba y proceso que nosotros podamos estar enfrentando, es saber que por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones hay algo mucho más sublime, hay algo mucho más divino, poderoso y hermoso, mis hermanos, maravilloso y perfecto, aguardando y esperando por cada uno de nosotros allá en la eternidad. Jesucristo es mi esperanza, es esa firme esperanza que me da la seguridad de que cuando Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mis hermanos, descienda para encontrarse con cada uno de nosotros en las nubes, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu va a estar guardado santo, va a estar guardado intachable y va a estar guardado irreprensible para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no solo eso, es para ir a celebrar las bodas del Cordero, es para ir al tribunal de Cristo a recibir cada uno de nuestros galardones. Es esa esperanza, mis hermanos, en Cristo Jesús que nos da la seguridad de que vamos a volver con Él, de que vamos a estar reinando durante 1000 años. Y lo maravilloso de todo esto no es solamente eso, sino que después del juicio del gran trono blanco, todos se conocen esa historia muy bien, cuando sean abiertos aquellos libros, los libros en plural, mis hermanos, y nuestros nombres por supuesto sean hallados en el libro de la vida, porque ya están inscritos ahí. ¿Saben dónde vamos a estar? En la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. Y en ese lugar ya no hay llanto, en ese lugar no hay lloro, no hay tristeza, no hay aflicción, no hay escasez financiera, no hay escasez de combustible, no hay absolutamente nada de eso, de trauma ni de dolor, porque todo es perfecto, mis hermanos. Y esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, o sea, ahora explíqueme todo eso a la luz de la palabra de Dios. Apocalipsis 21 del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, dice Juan el discípulo amado, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo, oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. El que venciere, cada uno de nosotros heredaremos todas estas cosas. Y yo seré su Dios, dice nuestro amado Padre Celestial, y Él será mi hijo. Iglesia, por eso nuestra mejor opción, amén. Por eso nuestra mejor opción siempre será esperar y descansar en el Señor. Quizás no sea la única. El mundo nos ofrece muchas opciones. La sociedad nos ofrece muchas opciones. Las redes sociales nos ofrecen muchísimas opciones. Lo secular, nuestro trabajo, nuestras empresas. Hermanos, todo lo que hacemos nosotros fuera de aquí nos ofrecen muchas opciones. Pero nuestra mejor opción, de eso sí tengo la plena seguridad, siempre será esperar y descansar en el Señor. ¿Y sabe por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Jesús, ese que se encarnó por amor a cada uno de nosotros, es el único que tiene el poder para ordenar y darle sentido a nuestra vida. Porque Jesucristo, mis hermanos, no hay otro. Es el único que puede restaurar poderosamente. Él es el único que tiene el poder para levantar enfermos. Él es el único que tiene el poder para sanar enfermos. Él es el único que puede restaurar tu matrimonio, unir tu familia, devolverte, mi hermano, todo lo que el enemigo en una oportunidad ha querido robarte.
ha querido quitarte, todo lo que el enemigo ha querido dividir y destruir en tu familia, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo puede devolver. Solo Él. Hablaba hace unos minutos con un hermano que está muy afligido, que está muy agobiado, y me dice: tengo una tristeza que me cuesta avanzar, pero yo sigo creyendo en el autor y consumador de la fe. Pero permíteme decirte, hermano, que nos acompañas en esta mañana, que Dios es el único que tiene el poder para cambiar tu tristeza, para cambiar tus lágrimas y para cambiar tu aflicción en gozo, mis hermanos. Él es el único que tiene el poder, iglesia, para llevarse toda enfermedad, todo cáncer, todo tumor maligno, toda angustia, toda depresión y toda aflicción. Amén. Dice 1 Timoteo 4:10: y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador, nuevamente lo que veníamos hablando, de todos los hombres y principalmente de todos aquellos que creemos. Jesús, tercer y último aspecto, Jesús vino para librarnos de la esclavitud del pecado y hacernos siervos de la justicia. No voy a leer estos dos versículos porque son muy extensos, pero quiero resumirles lo que dice Mateo capítulo 1 del 18 al 22. Cuando el ángel se le aparece a José en sueños, recuerden que José, al enterarse que María estaba en estado, decidió dejarla en secreto, y cuando ya iba a tomar la decisión, el ángel se le aparece y le dice: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí vamos a ver el propósito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de su pecado. Y más adelante veo en Mateo 9 del 2 al 7: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama. Y Jesús atendió al paralítico y le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y aconteció Jesús, y conociendo Jesús los pensamientos, le dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Los tengo acá un poco mucho más extenso, pero quería resumírselo. Hermanos, cuando unimos solo estos dos versículos, encontramos algo maravilloso. Por eso siempre vamos a decir que la palabra de Dios se explica asimismo. Uno, que ese niño que se iba a encarnar, que ese Dios que se iba a encarnar, que ese niño que iba a nacer, ¿a qué venía? ¿Cuál era el propósito de él en este mundo? Venía a perdonar todos los pecados de su pueblo. Y ahora vemos a un Jesús en plena consecución y ejecución de su ministerio terrenal como tal, diciéndole a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Y él no vino a eso, a este mundo. Todo encaja a la perfección. Literalmente se estaba cumpliendo a cabalidad y a la perfección lo que el ángel en sueños le había revelado a José. Pero ¿saben algo? Esto es algo que no entendieron los judíos, o gran parte del pueblo judío. De hecho, lo cuestionaban y lo criticaban precisamente por esto. ¿Por qué? Porque ellos decían que el único que tenía autoridad para perdonar pecados era Dios. Que el único que tenía autoridad para levantar, para resucitar, era Dios, no era otro, mis hermanos. Que ustedes saben que Jesús obraba de maneras sobrenaturales y poderosas aún en el Sabbat. Y él le decía: pero yo soy el Sabbat. Y esta es una de las razones por la cual la mayoría de ese pueblo nunca aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. Nunca lo aceptaron como el Mesías prometido. Pero ¿saben algo? Cuando el ángel le dijo a José que el niño que iban a nacer perdonaría los pecados de su pueblo, literalmente le estaba diciendo implícita y explícitamente que el niño que iba a nacer era nada más y nada menos que el mismo Dios. Ese Dios que tiene autoridad y toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y permíteme decirte, iglesia, que ese Dios que se encarnó, lo dice el profeta Miqueas 7 cuando lo leímos, es el mismo Dios que ya perdonó nuestras iniquidades y ha prometido echar todos y cada uno de nuestros pecados al fondo del mar. Ese Dios que se encarnó es el mismo Dios que ha prometido nunca más acordarse de cada uno de nuestros pecados. Ese Dios que se encarnó vino para librarnos a cada uno de nosotros. Por eso este último punto de la potestad de ¿qué? De las tinieblas, de la oscuridad y del pecado. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el enemigo te va a recordar el pasado. El enemigo constantemente va a buscar sacar lo que en algún momento malo y perverso pudiste haber hecho atrás. El enemigo te va a decir que fuiste un perdedor, que fuiste un mal padre, que fuiste un mal hijo, que fuiste un mal esposo, que fuiste un delincuente, que fuiste un estafador, que fuiste un adúltero, que fuiste un fornicario, que fuiste un desastre en tu vida. Él siempre te va a decir que fuiste un homosexual, inclusive te va a decir: hey, todo lo que has hecho mereces es la condenación, mereces ser culpable, mereces es la perdición, tú no mereces salvación. Pero allí es donde debemos hacer uso del dominio propio. Allí es donde 5 minutos, nos quedan, en 2 minutos terminamos. Allí verdaderamente, mis hermanos, es donde usted y yo debemos verdaderamente
aferrarnos y abrazar todas y cada una de las promesas del Señor. Allí es donde usted y yo verdaderamente, mis hermanos, debemos entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y recordar como verdaderos hijos de Dios que si alguno verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, he aquí, todas son hechas nuevas. Si verdaderamente Cristo nació en nuestros corazones, si verdaderamente es el Espíritu de Dios el que guía nuestras vidas, mis hermanos, ya todas esas cosas quedaron en el pasado. No permita que el enemigo con esos dardos sigan trayendo a capítulo cosas que no terminan de deslastrarnos, ¿no? Dios quiere que nos deslastremos de eso también. Ya Cristo pagó por cada uno de nosotros. Ya Cristo te hizo libre. Ya Cristo te sanó. Ya Cristo te perdonó. Ya Cristo, mi hermano, te buscó, te encontró, te alcanzó y te ha dado salvación. Y no solamente eso, sino que nos ha dado la oportunidad para que por medio del Espíritu Santo tengamos la seguridad, la certeza y la convicción que absolutamente nada, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan 4, del 9 al 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amén. Finalizo con esto, iglesia. Sigamos honrando con nuestros pensamientos, con nuestro entendimiento, con nuestro corazón, mis hermanos. Sigamos honrando aún con lo que vemos, con nuestra vista, aún con lo que oímos. Si nos prestamos a murmuraciones, a chismes, a cosas que verdaderamente no edifican, sigamos honrando a Dios, aún con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Todo lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por amor a cada uno de nosotros. Una encarnación, una entrega voluntaria y un sacrificio. Pudiésemos hablar, y estoy seguro que a lo largo de todo este mes, hermanos, vamos a conocer 20, 50 beneficios, privilegios que cada uno de nosotros obtuvo solamente con el nacimiento de Cristo Jesús. Pero si de algo estoy convencido yo, es que si algo vino Él a dejarnos a este mundo, fue un ejemplo. Jesús nos dejó el mejor ejemplo a seguir. Y si a Él no le importó despojarse de todas sus riquezas en gloria para encarnarse, para nacer en un humilde pesebre, para hacerse hombre y entregarse por amor a cada uno de nosotros, ¿saben algo? A nosotros tampoco nos debe importar ni nos debe doler despojarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Y quizás esta sea una fecha precisa, oportuna, aunque nosotros no celebramos la fecha, celebramos el acontecimiento como tal, pero nunca es tarde, mis hermanos, para que nosotros corrijamos cosas en nuestras vidas, porque eso es lo que a Dios le agrada. Si nosotros decimos que somos perfectos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no estaría con nosotros. Si nosotros decimos que no somos pecadores y que no podemos fallar, mis hermanos, hacemos a Jesús mentiroso y su palabra y la verdad no estaría con nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, sino también limpiarnos de toda maldad. Quizás este sea un momento, este mes, no sé, cuando Dios lo coloque en su corazón, mis hermanos, para pedir perdón, para reconciliarnos, para despojarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Quizás esta sea una fecha para que Cristo una vez más nazca verdaderamente en nuestros corazones y nosotros cada día nos parezcamos más a ese varón perfecto. De dejar el orgullo, de dejar vanidades, de dejar contiendas, de dejar disensiones. Cada quien quizás sabe todavía de qué debemos delastrarnos de nuestras vidas. Incluyéndome por supuesto. Y es solamente, mis hermanos, una invitación a que cada día seamos y nos parezcamos más a ese varón perfecto, para que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos testificando de que solo hay un camino, de que solo hay una verdad y de que solo hay una vida. Sigamos, mis hermanos, testificando de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Iglesia, sigamos testificando de que solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en el cual la humanidad y este mundo puede ser salvo. Y ese nombre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese que se encarnó, ese que resucitó, ese que fue exaltado, mis hermanos, y que hoy nada más y nada menos está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando y reinando por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la honra, sea toda la gloria, sea todo el poder, sea toda la victoria, la soberanía y la potestad, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.